Lo que verás a continuación es la parte 2 de los 10 videos que mostraré sobre toda la vida de Luis Miguel. En la primera parte vimos cómo este niño, que era una promesa, se transformó poco a poco en el sol que conocemos hoy, pero que pasó cosas muy difíciles. A pesar de todo eso, su carrera meteórica empezó a crecer cada día más. Y llegamos al año 1984, una etapa donde hubieron muchas transiciones, no solamente en la voz, en la carrera de Luis Miguel, sino que también en su vida personal. Porque su carrera, como mencionamos en la parte 1, era una cosa, pero su vida personal era otra, muy diferente. Porque en su carrera, Luis Miguel dejó de ser una promesa para ser una realidad, para vender millones, que disco tras disco iba demostrando de lo que estaba hecho. Su carrera era simplemente asombrosa y nunca antes vista en la historia de la música latina. Pero justo en esta etapa, en la etapa más importante de su carrera, ocurre algo que cambió por completo la vida de Luis Miguel. Esta es la parte número 2 de la vida del artista latino más brillante de la historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales, en este caso en TikTok. Estoy subiendo lo mejor de Luis Miguel, aquí por supuesto también cosas de su vida. Te agradezco enormemente el apoyo que me has dado en todos tus comentarios, en las veces que han compartido mis videos, así que te agradezco un montón. Vamos con la intro y empecemos con la parte 2 de la vida de Luis Miguel. Como te mencioné, esta es una de las etapas más importantes de toda la carrera de Luis Miguel, de toda su trayectoria. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente aquí dejó de ser un niño, una promesa, y pasó a ser una realidad, pasó a ser un fenómeno irrepetible. Porque ya entramos a los finales de 1984, y la verdad es que algo estaba cambiando en la vida de Luis Miguel. No era un cambio repentino, no era una transformación evidente para todos, pero quienes observaban con atención comenzaban a notar algo. Este niño, que había maravillado a millones desde el comienzo de la década de los 80, ya estaba cambiando. Había dejado la infancia. Y eso, para cualquier artista juvenil, podía ser un problema enorme. Podía ser un arma de doble filo. Porque claro, podía maravillar a la audiencia por un tiempo, pero ¿qué pasaba después? Cuando, por ejemplo, cambiara su voz, ¿podía seguir maravillando a toda esa audiencia que Luis Miguel ya tenía conquistada? ¿Podría seguir conquistando, por ejemplo, otros países, otros mercados, abriéndose a nuevas fronteras? ¿Podría seguir Luis Miguel brillando como ya lo estaba haciendo? Esa era una interrogante que en algunos había. Y como habíamos visto, y como la historia de la música lo dice, muchos jóvenes quedaron en el camino. Sin embargo, Luis Miguel era algo totalmente diferente. Era algo totalmente distinto que nunca se había visto anteriormente. Apenas tenía 14 años, pero ya acumulaba una experiencia artística que muchos cantantes adultos tardaban décadas en construir. Había recorrido escenarios internacionales, grabado muchos discos e incluso ya había hecho una película. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable existía una presión gigantesca, porque el éxito de Luis Miguel no era casualidad, era un trabajo constante, disciplina, exigencia, y gran parte esa exigencia tenía nombre y apellido, que era Luis Rey, su padre. Luis Rey entendía perfectamente algo: el tiempo en la industria musical podía ser cruel, especialmente para los artistas infantiles. Se puede criticar en la forma en que Luis Rey hizo todo lo que hizo. En la parte 1, que te la voy a dejar anclado aquí abajo para que lo puedas ver, te había mencionado todas las cosas que Luis Rey estuvo dispuesto a hacer
para que su hijo brillara. Pero a pesar de todo eso, él sabía algo. Sabía qué cosas podrían llevar a un artista a fracasar. ¿Y por qué decimos esto? Precisamente porque él había fracasado. Sabía qué errores podían llevar a un artista a desaparecer del mapa, por decirlo así, a tener éxito y de la nada dejar de tenerlo. Ya sabía eso, había experimentado todo ese proceso, porque Luis Rey también fue un cantante juvenil, pasó esa transición, pero como adulto no supo desarrollar toda esa experiencia que tuvo cuando niño o cuando joven. Es por eso que Luis Rey, él sabía específicamente qué cosas podían llevar a Luis Miguel a ser una estrella irrepetible. ¿Podría Luis Miguel aguantar toda esa exigencia? Porque en ese tiempo hubieron más ensayos, más promociones para sus álbumes, más viajes, más disciplina. La vida de Luis Miguel, mientras otros adolescentes comenzaban a descubrir una vida normal, se desarrollaban entre aviones, estudio de grabación, entrevistas y escenarios. Su rutina estaba muy lejos de la de un joven común. Mientras otros iban al colegio preocupados de amigos o de los primeros romances, él ya enfrentaba horarios agotadores, compromisos internacionales y una industria que esperaba resultados constantes e inmediatos. Pero como pudimos ver en la parte 1 y que esto sigue en la parte 2, si Luis Rey era, digamos, la constancia, la obligación, el tema de la disciplina, estaba la contraparte, que era su madre, Marcela Basteri. Porque para Luis Miguel, Marcela representaba el refugio, la protección, la calma dentro de todo ese caos que tenía la vida de Luis Miguel. Quienes conocieron el entorno familiar a fondo han señalado muchas veces en entrevistas que la relación que tenía Luis Miguel con su madre era profundamente cercana y muy afectuosa. En medio del vértigo artístico y las enormes exigencias de trabajo, ella parecía representar el espacio emocional más seguro que tuvo Luis Miguel en toda su vida. Ese equilibrio para él era algo fundamental, indispensable, porque aunque el público veía a un muchacho sonriente y seguro frente a las cámaras, también existía un adolescente viviendo un crecimiento extremadamente acelerado y creciendo en él un profundo vacío. Un joven obligado a madurar demasiado pronto. Es más, incluso se ve en las imágenes. Digamos que Luis Rey sexualizó a Luis Miguel. Quería hacerlo más atractivo para las chicas, para las jóvenes de aquel entonces, teniendo apenas 14 años. Ya vimos en la parte 1 lo que su padre estuvo dispuesto a que su hijo experimentara con solamente 13 años. Entonces, esta vida que estaba llevando Luis Miguel, la verdad es que, viéndolo de afuera y viéndolo después de tantos años, tuvo que pagar un alto precio por ser la estrella que soy. Y como vimos, Luis Miguel tiene su vida llena de contrastes. Mientras te he comentado la oscuridad que tenía su vida, su carrera iba en aumento. El disco Palabra de Honor había consolidado a Luis Miguel. Fue un paso totalmente decisivo en su carrera, porque no solamente había confirmado su enorme popularidad juvenil, sino que también comenzó a mostrar señales de evolución artística. La canción, por ejemplo, Palabra de Honor, que le da el título a aquel disco, había conectado profundamente con el público. Canción que, por ejemplo, hoy día, después de tantos años, cuando Luis Miguel la canta, hay una conexión profunda con el público, porque claro, recuerda aquellos años, a Luis Miguel joven, a Luis Miguel que cantaba e empezaba su carrera con esta canción. Esta conexión que tiene con el público y que tenía en aquel entonces se ha desarrollado y se ha mantenido durante el tiempo. Esa imagen que tenía Luis Miguel en aquel entonces también se vio proyectada a través de los años. Un joven romántico, intenso, elegante. Empezaba a diferenciarlo de otros artistas juveniles. Ya no era solo un niño talentoso. Había algo más, carisma,
magnetismo, una seguridad escénica muy poco habitual. Te había mencionado que muchas personas que trabajaron con él, muchas personas cercanas a él, mencionaron algo que les llamó profundamente la atención. Luis Miguel, claro, tenía el físico, incluso la voz de un niño, pero su personalidad era de la de un adulto. Y si uno se pone a pensar, específicamente sí fue así, ya que Luis Miguel estuvo rodeado de adultos siempre. Prácticamente no tuvo la oportunidad de jugar con los niños. Así que este cambio, esta transición, no fue de golpe, sino que fue paulatinamente, y ya, por ejemplo, en 1984 ya se veía a este Luis Miguel mucho más juvenil y ya dejando totalmente su infancia. Y aquí entra, obviamente, Luis Rey, porque lo que no quería que pasara con su hijo es que fuera visto como una estrella pasajera. Lo que él quería era que su hijo fuera una estrella que durara con el tiempo, que trascendiera en el tiempo. Es por eso que este disco es importante en la carrera de Luis Miguel, ya que mostró a un joven totalmente seguro de sí mismo y que proyectaba una carrera brillante. Y eso fue específicamente lo que pasó con su carrera y con su trayectoria más adelante. Por supuesto que a finales de ese año, de 1984, Luis Miguel ya era uno de los rostros juveniles más reconocibles del mundo hispano. Las entrevistas aumentaban, las presentaciones televisivas eran constantes, las revistas juveniles hablaban siempre de él, las fanáticas crecían también junto a él, los gritos en aeropuertos y hoteles comenzaban a convertirse en una constante. Había algo en él que atraía a la audiencia. Quizás para algunos esto era algo inexplicable, pero para otros sí sabían lo que era. Luis Miguel prácticamente había nacido para brillar, había nacido para entregarse a su público, y eso fue una constante en la carrera de Luis Miguel. No parecía un artista fabricado, parecía alguien que había nacido para el escenario, y eso empezaba a notarse con mucha fuerza. Pero como mencionamos, detrás del brillo existía cansancio. Ese ritmo de trabajo era intenso, las jornadas eran largas, la disciplina absoluta. Y justo en esta etapa empezó a aparecer una constante en él, que incluso en la gira pasada lo vimos, que es la exigencia, la excelencia. Luis Miguel, ya con 14 años, no bastaba con presentarse, había que impactar, había que hacerlo impecable. Esa obsesión silenciosa por la excelencia comenzaba a formarse mucho antes de que el mundo lo notara. Llegó un momento clave en su carrera. Y esto es muy importante y quiero que prestes mucha atención, porque son casi 3 acontecimientos que ocurrieron el mismo mes. Sí, el mismo mes. 3 fechas importantes en la carrera de Luis Miguel que muy pocos saben, pero prácticamente ocurrieron el mismo mes. Y fíjate en lo que te voy a comentar, porque llegamos al año 1985. En un par de días, Luis Miguel ya no es una promesa, es una estrella absoluta. Pero antes de esos 3 acontecimientos, pasa algo en su carrera. El estreno de su segunda experiencia en el cine. Porque hablar de Fiebre de Amor es hablar de un momento muy especial y muy simbólico en la carrera de Luis Miguel. No fue simplemente una película juvenil, que entre paréntesis no fue aclamada por la audiencia, claro está, pero sí podemos destacar algo importante. Fue el fenómeno que terminó de convertirlo en el ídolo romántico adolescente de toda una generación. Y claro, Luis Rey, que en aquel momento todavía manejaba su carrera, fue muy inteligente en esto. Unió a 2, entre comillas, celebridades de aquel entonces, casi con la misma edad, casi con la misma audiencia, para poder llegar al público juvenil. En este caso, Luis Miguel con Lucero, y pudieron protagonizar esta película. Y el resultado, por supuesto, fue muy bueno. Hacer una película romántica, juvenil, musical, diseñada especialmente para el enorme fandom adolescente de Luis Miguel y Lucero. Y sí, funcionó muchísimo. Esa es la idea, y eso realmente puso a Luis Miguel en otra categoría, digámoslo así, ya que absolutamente no había ningún rastro de ese niño de la infancia de Luis Miguel. Ya era un adolescente,
Era un joven que quería, por ejemplo, como se muestra en la película, enamorarse, cantar, hacer cosas de un adolescente. Así que, digamos, lo que quería hacer Luis Rey se pudo cumplir, obviamente, con creces en esta película. Y por supuesto, hubieron muchos rumores de que Luis Miguel y Lucero tuvieron un romance. Es la primera persona a la cual Luis Miguel se le inventó una novia. Obviamente nada concreto, nada confirmado, pero para dato, digamos, es la primera vez que Luis Miguel ya se le relaciona con alguien, teniendo 14, 15 años. O sea, podemos decir de que ya la vida de Luis Miguel estaba totalmente expuesta a lo demás. Eso también para un adolescente y para él no debió ser fácil, ya que pasar de un niño a un adolescente y cualquier cosa que él hiciera, incluso cualquier error que él cometiera, se viera totalmente expuesto al público, no debió ser fácil para él. Sin embargo, lo supo manejar de buena forma. Y, como bien sabrás, esta fue la última película que Luis Miguel pudo actuar y protagonizar. ¿Pero por qué? Porque probablemente entendió algo muy rápido, de que su verdadero lugar estaba en la música. ¿El cine podía ayudar a la imagen? Sí, pero el escenario era lo suyo. La voz y cantar era lo suyo. La perfección musical era lo suyo. Y después de 1985, su carrera se enfocó completamente en convertirse en algo mucho más grande, en un cantante de élite. Y es precisamente en esta fecha en la que Luis Miguel pasa a ser una estrella. Porque justamente aquí pasa uno de los 3 acontecimientos que te comenté, prácticamente pasa en el mismo mes. Es impresionante el mes que tuvo Luis Miguel, porque el 7 de febrero de 1985, Luis Miguel se presenta en el recordado Festival de San Remo. Y el paso de Luis Miguel por este festival fue muchísimo más importante de lo que a veces se cuenta. No fue simplemente una presentación en Italia, como muchos creen. No fue simplemente una presentación, una más de su carrera, sino que fue el momento en el que apenas tenía 14 años. Intentó abrirse paso en el mercado europeo y demostrar que podía competir fuera del mundo latino. Y lo hizo en uno de los escenarios más difíciles y prestigiosos de Europa. El Festival de San Remo no era cualquier evento, porque era, y sigue siendo, uno de los festivales musicales más importantes de Europa, una verdadera institución en Italia, celebrado en el histórico teatro Ariston de la ciudad de San Remo. Ganar o incluso destacar ahí podía cambiarle la carrera definitivamente a cualquier artista que se presentara ahí. Por ese escenario habían pasado figuras enormes de la música italiana, y para un adolescente mexicano entrar a competir era algo muy poco común, pero para Luis Miguel era un paso muy importante en su carrera. La edición de 1985 se realizó, como te mencioné, entre el 7 y el 9 de febrero. Y aquí un punto importante. Bueno, como bien sabes, Luis Miguel tenía 14 años. Uno lo dice así muy fácil, pero que un artista a esa edad entre en una competición de ese calibre es muy, muy difícil, para no decir imposible. De hecho, Luis Miguel fue el competidor más joven del festival de ese año, algo que llamó muchísimo la atención de la audiencia en Italia. Para competir en San Remo, Luis Miguel no cantó en español, cantó en italiano. Podríamos decir de que Luis Miguel salió de su zona de confort. Eso muestra a lo que estaba dispuesto también Luis Miguel, a arriesgarse, a poder tomar desafíos en su vida y en su carrera. Eso demuestra también la disciplina que ya su padre, Luis Rey, le venía inculcando. La canción Muchachos de Hoy la cantó en italiano. La letra hablaba de la juventud, de los sueños, de la identidad de los jóvenes de aquella época. Era una canción muy adecuada para un muchacho de 14 años, pero con una interpretación sorprendentemente madura para alguien de su edad. Y otra cosa muy importante es lo siguiente. En aquella presentación, a pesar de ser un escenario tan gigantesco, tan imponente, Luis Miguel no parecía intimidado. Cantando, como te mencioné, en un idioma que no era el suyo y frente a un público completamente distinto, mostró seguridad. No actuaba como un adolescente perdido en un escenario enorme. Parecía alguien muy consciente de la oportunidad que estaba viviendo. Y el resultado, segundo lugar
en uno de los festivales más importantes de Europa. Si bien Luis Miguel salió en segundo lugar, sobrepasó a muchos cantantes que llevaban muchos años cantando, incluso muchísimo más que él. Para un muchacho mexicano de 14 años, aquello era enorme. Prácticamente fue una validación internacional, porque después del festival ocurrió algo muy importante, incluso más impresionante que haber sacado ese segundo lugar, que la canción que Luis Miguel interpretó, que fue Muchachos de Hoy en el idioma italiano, llegó al número 1 en Italia. Se mantuvo en el primer lugar durante 3 semanas consecutivas. Algo extraordinario y algo que nunca había pasado para un artista latinoamericano y tan joven cantando en italiano. Esto ayudó a consolidar un proyecto muy particular, un disco en italiano que posteriormente Luis Miguel grabó, que sigue siendo hasta el día de hoy el único disco que Luis Miguel grabó en italiano. Así que esta presentación que Luis Miguel tuvo en Italia no fue una más de su carrera como muchos piensan, sino que fue un paso importantísimo en toda su trayectoria, porque este, como te mencioné, era tan solo uno de los 3 acontecimientos que Luis Miguel tuvo en aquel mes, en aquel año. Porque ahora pasamos al número 2, al acontecimiento número 2 que pasó en este mes y que marcó para siempre la carrera de Luis Miguel, que fue el Festival de Viña del Mar del año 1985. Y sí, este festival marcó la carrera de Luis Miguel. Fue la primera vez que se presentó en dicho recinto. Posteriormente Luis Miguel se presentó 4 veces más, el último que fue en el año 2012. Lo impresionante de esto es que Luis Miguel llegó a este recinto como una promesa y salió como un fenómeno de la música. Cuando llegó al Festival de Viña, Luis Miguel tenía 14 años, ya que cumpliría en abril los 15. Venía impulsado por el éxito, como habíamos visto, del disco Palabra de Honor, y ya estaba creciendo mucho Latinoamérica, pero todavía no era el gigante absoluto que sería después. Pero Viña terminó siendo una vitrina enorme para él. Pero esta presentación en Viña del Mar no fue porque sí. Como veremos y como hemos visto, cada paso que Luis Miguel ha dado en su carrera ha sido muy observado por su padre, ha sido muy calculada. Cada paso que ha dado ha sido, digamos, construido de alguna base, y también cada presentación que Luis Miguel ha tenido, sobre todo las más importantes, siempre es con un trabajo previo. Por ejemplo, antes de la presentación del Festival de Viña, Luis Miguel ya se había presentado en Sábado Gigante. Por supuesto, un programa que lo veía mucha gente, mucho público, y que Luis Miguel desató absolutamente la locura en ese día. Nuestro próximo invitado es un ídolo juvenil. Él viene de México, está haciendo una gira promocional por toda América Latina. Lo vamos a recibir con un gran aplauso porque aquí está Luis Miguel. Como te mencioné, Luis Miguel no se presentaba en algún lugar porque sí, ya había un trabajo previo respecto a eso. Y obviamente se había presentado en este programa, y el siguiente paso era ir al Festival de Viña del Mar, donde han salido muchísimos cantantes, muchísimas estrellas. Y Luis Miguel, sin lugar a dudas, se transformó en una estrella consolidada en aquella oportunidad. Pero para ponerte en contexto, había algo que por supuesto sigue estando en el Festival de Viña, pero que antes era mucho más común. Mucho se hablaba acerca del monstruo de Viña del Mar, y que incluso Luis Miguel comenta en años posteriores acerca de esto que vivió en Viña del Mar. En el año 1985 actuaste por primera vez en el Festival de Viña del Mar. Nos gustaría saber, Luis Miguel, ¿qué recuerdos tienes de la Quinta Vergara? Nervios, muchos nervios, porque además, más allá de lo que... porque el público es bellísimo y el festival es sensacional, pero
se había creado tanto el miedo, ¿no?, de la gente o de la prensa, del peligro que existía, de que si no gustabas, prácticamente te bajaban del escenario, y eso fue una de las cosas que yo la noche anterior casi no pude dormir, pues, digo, en aquel entonces, ¿no? Voy a ser honesto, a lo mejor eso me puede pasar hoy, pero me acuerdo cuando tenía 10, ¿qué edad sería? Tenía 14, 15 años, me imagino, cuando estuve la primera vez. Pero sí fue una experiencia muy, muy impactante, y cuando sí recibí toda la respuesta del público de Viña del Mar tan positiva, y fue una cosa, yo creo que uno de los momentos que más me han marcado a mí, tanto personal como profesionalmente, porque fue una experiencia muy, muy fuerte. A pesar de todo ese nerviosismo que Luis Miguel menciona en esta entrevista, se vio un joven con mucha personalidad, y de hecho fue una de las experiencias, como él menciona, más impactantes de su vida, pero también una de las mejores presentaciones en la historia del Festival de Viña. Y vaya que se han presentado artistas de renombre, Julio Iglesias, Camilo Sesto y tantos artistas que durante años han estado en aquel festival. Sin embargo, Luis Miguel en aquella noche demostró de lo que estaba hecho. Y no solamente se ganó premios esa noche, sino que también el cariño de mi país, de Chile. Un cariño que sigue a pesar de los años. Y eso es lo que Luis Miguel ha hecho en cada país que él ha visitado. Ha demostrado con talento, con profesionalismo, lo que él representa en la música. Y por supuesto, es recíproco. También le sentimos a él ese cariño, ese amor que él siente hacia su público y hacia su música. Y nosotros, por supuesto, le retribuimos ese cariño. Es esa conexión que Luis Miguel tuvo en aquella noche en la que se ha visto durante tantos y tantos años. Es por eso, como te mencioné, que esta etapa en el ámbito artístico es tan importante en toda la trayectoria de Luis Miguel. Este aprendizaje que él ha tenido le ha ayudado a ser la leyenda que soy. Tantas presentaciones, tantos lugares emblemáticos en lo que él estuvo, le dieron la madurez suficiente para poder ahora, a pesar de tantos años, pararse en lugares tan imponentes como, por ejemplo, lo hizo en la gira pasada, en el Santiago Bernabéu, haciendo sold out en 2 fechas consecutivas, siendo el primer latino en hacerlo. Es por eso que es tan importante, vuelvo a reiterar, tan importante esta etapa, que muchos fans a veces se le van esta etapa de Luis Miguel. Muchos escuchan su música ya de adulto, pero pocos escuchan, por ejemplo, este disco que estaba promocionando en ese tiempo Luis Miguel, que era Palabra de Honor, y muy pocos escuchan la música de niño. Como consejo, háganlo. Conéctense con ese Luis Miguel de joven, conéctense con ese Luis Miguel de niño, y escuchando su música entenderán todo lo que pasó, y también, obviamente, en el ámbito artístico, todo lo que Luis Miguel representaba en aquel entonces y todo lo que Luis Miguel sigue representando hoy en día. Pero como te mencioné, falta un tercer acontecimiento, que es, yo diría, uno de los más importantes, no solamente de Luis Miguel, no solamente de un joven, sino de la historia de la música latina. Sí, porque Luis Miguel, el 26 de febrero de aquel año, recibe su primer Grammy. Sí, aquí Luis Miguel, la verdad es que marca un hito en la historia de la música, porque gana el Grammy a Mejor Interpretación Mexicana, y aunque algunos lo veían todavía como el niño famoso, aquello tenía un peso enorme, gigantesco. No era un premio cualquiera, era un Grammy, era un reconocimiento internacional. Era el primer latino en obtenerlo, con apenas 14 años. Uno de los premios más codiciados por todo aquel que se dedica a la música. ¿Cómo surgió la idea de cantar, Luis Miguel Cosina? Bueno, todo esto fue a través de la casa de discos, que bueno, gracias a ella se pudo lograr este dúo. Yo la verdad, yo me quedé muy contento de poder haber estado con ella y poder haber interpretado esta canción tan bella, Me Gustas Tal Como Eres.
hicimos esta canción, la estrenamos en México y luego de ahí pues tuvo mucho éxito en todo el mundo, diríamos, ¿no? Y la verdad pues fue una gran emoción para mí, fue algo precioso poder haber recibido un premio tan bonito como ese Grammy. Porque para Luis Rey, su padre, aquello seguramente representó una confirmación de algo que había perseguido obsesivamente: el potencial que tenía su hijo. Por supuesto, muchos, al ir conociendo la vida de Luis Rey, también veían no con buenos ojos esto, porque sentían de que todos los reflectores le llegaban a él. O sea, si Luis Miguel triunfaba, hablaban de él. Un tema obviamente de ego que tenía Luis Rey, y en parte sí tenía razón. Pero como te mencioné anteriormente, si alguien sabía el fracaso y sabía cómo podía impulsar a su hijo, o qué cosas podía hacer su hijo, era precisamente Luis Rey. Era exigente hasta en lo más mínimo, pero eso hizo que su hijo triunfara y ganara su primer Grammy, siendo apenas un adolescente. Muchos testimonios posteriores hablarían de un hombre controlador, severo y obsesionado con el éxito. Pero en aquel año era todavía públicamente el estratega detrás del fenómeno, el padre que acompañaba cada paso que daba Luis Miguel, el hombre que parecía construir una carrera impecable, aunque detrás de cámara comenzaban a acumularse tensiones invisibles, porque el éxito de Luis Miguel, como hemos visto, no llegaba gratis. El trabajo era agotador. Si bien, como te mencioné, había ganado un Grammy, obviamente todos querían entrevistarlo, todos querían sacarse fotos con él, todos querían saber su experiencia ganando aquel premio. Así que digamos que Luis Miguel en aquella época iba creciendo, brillando como nunca, como nadie lo hacía. Pero su vida cada vez se estaba volviendo mucho más oscura. En medio de ese ritmo frenético, como te mencioné, estaba Marcela. A diferencia de Luis Rey, Marcela, como hemos visto, seguía representando otro tipo de energía, más afectiva, más protectora, más humana. Si bien Luis Rey se preocupaba del lado artístico, Marcela Basteri se preocupaba de qué realmente quería Luis Miguel, cuáles eran sus sueños reales afuera de la música, qué cosas le gustaban, qué cosas soñaba, qué cosas anhelaba. Esa era la diferencia entre Luis Rey y su madre Marcela. Y mientras eso pasaba, porque en este video ni siquiera te he contado un año de vida, todavía ni siquiera cumplimos un año de vida y te he mostrado muchísimas cosas, porque sí es la vida de Luis Miguel. Pasa un año y pasan muchísimas cosas en su vida. Durante esta época también se ve algo importante. No solamente el cambio en su vida, sino que también la parte física. Porque mientras otros veían a Luis Miguel viviendo un sueño perfecto prácticamente, con el Grammy ganado, Viña del Mar, el Festival de San Remo, dentro de la vida de Luis Miguel seguía ocurriendo algo inevitable. Estaba creciendo físicamente. El cambio físico comenzaba a notarse aún más. El rostro se transformaba, las facciones se definían, que es algo totalmente natural en un hombre. La imagen infantil ya prácticamente desaparecía. Y junto con eso, como vimos, una nueva preocupación: el cambio de voz. La adolescencia podía convertirse en una amenaza enorme para cualquier cantante juvenil, como lo habíamos visto. Pero si algo sabe hacer bien Luis Miguel, y que lo ha demostrado durante toda su carrera, es, sin decir nada, silenciar a las críticas. Y así lo hizo en esta época también. Ahora, cuando comenzó el año 1986, algo era evidente. Luis Miguel ya no era visto como un niño talentoso. El Grammy ganado, el año anterior, había cambiado muchas cosas. La industria, como te mencioné, comenzaba a observarlo con otros ojos. El fenómeno juvenil seguía intacto, sí, pero ahora seguía algo más: el respeto del público. Ya no era únicamente un rostro bonito ni un adolescente famoso. Había demostrado que tenía un talento real,
Y eso traía una consecuencia inmediata. Las expectativas crecían, porque el gran reto ya no era alcanzar el éxito, era poder mantenerlo y sostenerlo durante el tiempo. Y sostener el éxito cuando apenas estás entrando a la adolescencia puede convertirse en algo abrumador. Y sin lugar a dudas de que para Luis Miguel esto fue algo constante en su vida y un peso muy difícil de sobrellevar. Y cuando Luis Miguel empezó a terminar el año 1986, algo ya estaba absolutamente claro. Luis Miguel había superado otro obstáculo enorme. La adolescencia artística no había destruido su carrera como algunos pensaban. Al contrario, lo estaba fortaleciendo, seguía creciendo artísticamente, seguía evolucionando, seguía siendo un fenómeno. Pero algo más importante estaba ocurriendo. Se estaba preparando un cambio gigantesco en su carrera artística, porque 1987 traería una transformación absoluta en toda su carrera. Si 1985 había sido el año de la validación y 1986 el año de la transición, 1987 sería el momento en que todo cambiaría para siempre en la vida artística de Luis Miguel. Porque hay años en la vida de alguien que simplemente suman experiencia, pero hay otros que redefinen completamente una carrera. Para Luis Miguel, 1987 fue exactamente eso, un renacimiento, el año donde dejó de ser visto únicamente como un fenómeno juvenil para comenzar a transformarse en un artista con identidad propia, más seguro, más sofisticado, más ambicioso y, sobre todo, mucho más consciente del artista que quería convertirse. Pero antes del brillo absoluto existía una enorme presión, porque llegar a 1987 significaba enfrentarse a una pregunta muy difícil. ¿Cómo reinventar a Luis Miguel sin perder al público que lo había llevado hasta ahí? El niño ya estaba desaparecido. Físicamente, el cambio era evidente. La adolescencia había transformado su rostro. Las facciones eran más definidas. La presencia, obviamente, era distinta. Había una seguridad creciente frente a las cámaras. Y algo comenzaba a hacerse imposible de ignorar. Carisma de adulto. La imagen infantil comenzaba a quedarse atrás. Y para la industria eso podía representar, como hemos visto, un riesgo. Porque sí, en ese tiempo todavía algunos seguían dudando de Luis Miguel. Y que muchos artistas obviamente habían desaparecido, y en esa pequeña transición que hubo de 1986 a 1987, muchos seguían lamentablemente pensando que Luis Miguel ya no podía, seguir evolucionando. Pero aquí fue lo que cambió todo. El 25 de noviembre de 1987, Luis Miguel lanzó Soy como quiero ser. Y desde el título ya parecía haber una declaración de principios. Soy como quiero ser, literalmente. Quiero demostrar mi identidad. Quiero demostrar quién realmente soy yo. Era una frase bastante fuerte, casi simbólica, como si detrás del marketing existiera algo más profundo. La necesidad de empezar a construir una identidad propia a pesar de ser tan joven. Musicalmente el cambio fue enorme. El sonido era mucho más moderno, más internacional, más pop. Se atrevió a nuevas cosas, por ejemplo, a reversionar canciones en inglés y cantarlas en español, obviamente con la ayuda del maestro Juan Carlos Calderón, que ya prácticamente era una persona importante en su carrera. El compositor y productor español entendió algo muy importante. Luis Miguel ya no debía sonar como un adolescente cualquiera, debía sonar como una estrella, porque sí, ya lo era. Y juntos comenzaron a construir algo completamente distinto. Y para muestra, un botón. La canción Ahora te puedes marchar cambió por completo la carrera de Luis Miguel, porque el golpe fue definitivo. Una adaptación vibrante, juvenil, llena de energía, que cambió inmediatamente la conversación alrededor de Luis Miguel. La canción explotó por completo.
en la radio, televisión, discotecas juveniles, programas musicales, parecía estar en todas partes. Pero no era solo la canción, era él, era la actitud la que había cambiado. El movimiento, la energía, la seguridad frente a la cámara, había algo diferente, algo más magnético, incluso más que antes. El público no solo aceptó la transformación, sino que la aplaudió y la celebró, por decirlo así. Y algo importante ocurrió. Luis Miguel logró hacer algo que casi ningún artista juvenil consigue: crecer sin perder a su audiencia. Los adolescentes seguían ahí, pero además comenzaba a sumarse nuevos públicos, más adultos, más diversos, porque su música empezaba a cruzar generaciones. Y precisamente esta, es una de las causas por las cuales Luis Miguel sigue y sigue a pesar de tantos años. Su música traspasa fronteras, traspasa incluso idiomas, generaciones. Gente joven le sigue gustando canciones de hace 30 años atrás de Luis Miguel. Precisamente esta es la etapa en la que Luis Miguel experimenta esto, porque empieza a cantar canciones cantadas hace 30, 40 años atrás, y obviamente las canta en español, añadiéndole así más público a su audiencia. Mucha más gente se empieza a interesar por canciones antiguas, lo que obviamente también haría en el futuro. Eso obviamente lo vamos a ver más adelante. Pero Luis Miguel, siendo un adolescente, 17 años, empieza a meterse en canciones con un peso muy grande, a tener, digamos, en su variedad de música, canciones que grandes intérpretes del pasado hicieron, pero añadiéndole su toque personal. Eso era una responsabilidad muy grande para un joven de 17 años, pero él estaba dispuesto a hacerlo, porque quería unir a más generaciones, quería que su música traspasara fronteras, y precisamente eso es lo que hizo. Decir que este disco cambió la carrera de Luis Miguel no es algo exagerado, porque por ejemplo, este disco terminó con el debate que anteriormente te mencionaba. Los que pensaban que Luis Miguel iba a perder su voz al paso de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, y que Luis Miguel iba a perder su encanto. Este disco demostró absolutamente todo lo contrario. Luis Miguel se adaptó al cambio de voz, pudo sobrellevar esta dificultad y mostró en este disco una voz totalmente consolidada, una voz que sería el respaldo de que Luis Miguel iba a ser una estrella. Y precisamente es lo que hizo este disco. El gran miedo que tenían años atrás quedó totalmente en el olvido, de manera espectacular, porque este álbum ya podíamos ver cosas que hoy día vemos en la voz de Luis Miguel. Por ejemplo, la potencia, la textura, más intención emocional, más control interpretativo. No era todavía la voz enorme de los 90, pero ya tenía las bases de lo que sería la voz de Luis Miguel. El disco tenía 11 canciones, muchas de ellas adaptaciones, como te mencioné, al español de clásicos internacionales. Algo muy inteligente de parte de Juan Carlos Calderón, que fue el productor de este disco. Y si vamos más allá, este disco lo tiene absolutamente todo. Canciones como ya te había mencionado, Ahora te puedes marchar, pero también añadiéndole canciones que ya son parte, digamos, de la vida de millones de personas, como por ejemplo Yo que no vivo sin ti, Cuando calienta el sol, Perdóname. Incluso hizo duetos en este disco, Sin hablar, No me puedo escapar de ti. Prácticamente este disco lo tiene todo. ¿Vendió muchísimo? Por supuesto. El álbum fue un éxito enorme y ayudó a consolidar definitivamente a Luis Miguel, fuera de la categoría de un ídolo adolescente. Eso ya con este disco quedó totalmente en el pasado. Se estimó que vendió millones de copias y además tuvo una nominación a Grammy en 1988 como mejor interpretación de pop latino. Aquí hay algo muy interesante para el análisis de este disco, de que Luis Miguel demostró su verdadera identidad, porque si bien Luis Miguel todavía estaba representado por su padre Luis Rey, en este disco ya se veía Luis Miguel con una identidad propia, que él ya quería demostrarle al público, a sus fans, a la gente que lo escuchaba, quería demostrar quién era realmente. Es por eso que este disco es tan importante en la carrera y la trayectoria de Luis Miguel.
Sin contar, por supuesto, que, por ejemplo, el videoclip de Cuando Calienta el Sol se volvió totalmente icónico. Ya es algo emblemático que todo fan de Luis Miguel, incluso no siendo fan de Luis Miguel, toda la gente lo conoce. La canción Ahora Te Puedes Marchar, el videoclip, incluso hicieron una versión en Corea. Imagínate dónde llega la música de Luis Miguel. Es impresionante todo lo que este disco logró en aquel entonces y todo lo que este disco logró años posteriores, incluso ahora. Ahora Te Puedes Marchar es una de las canciones más escuchadas, por ejemplo, en plataformas digitales como YouTube. Entonces, se podría decir de que este disco fue la antesala de lo que iba a ser toda la carrera gigantesca e impresionante que iba a tener Luis Miguel. Si este disco, Soy Como Quiero Ser, en 1987, cambió la carrera de Luis Miguel, lo que iba a ser el siguiente año, con el próximo disco, literalmente lo iba a sentar en el trono del rey absoluto de la música latina. Porque antes de este álbum, Luis Miguel ya era famoso, ya tenía éxito, sí, pero todavía existía cierta percepción de ídolo juvenil. Después de Busca una Mujer, eso cambió absolutamente. El público comenzó a verlo como un intérprete serio, maduro, romántico y sofisticado. Sin duda, este disco está lleno de éxitos, pero si pudiéramos nombrar solamente una canción, sería, sin lugar a dudas, La Incondicional, que fue lanzada como sencillo el 20 de febrero de 1989 y se convirtió en el segundo número 1 de Luis Miguel en el Billboard Hot Latin Track, después de Ahora Te Puedes Marchar, que precisamente pertenecía a su antiguo disco. La canción rompió récords de programación radial en América Latina y Estados Unidos. Permaneció durante meses dominando emisoras y listas de popularidad. Se mantuvo por largo tiempo dentro de los top 10 de muchos países latinoamericanos. En México, por ejemplo, fue considerado uno de los mayores éxitos del año 88 y en países como Chile, Perú y Argentina también alcanzó los primeros lugares. El videoclip icónico de La Incondicional fue totalmente revolucionario para la época. Estrenado en el programa de Raúl Velasco, impactó, porque mostró a un Luis Miguel totalmente diferente, con un look militar, más maduro, cinematográfico incluso, y emocional. Ese video ayudó a consolidar el mito de Luis Miguel adulto. Ya no era el Luis Miguel joven, el Luis Miguel niño ya había quedado hace muchos años atrás, pero para algunos todavía era un Luis Miguel adolescente, pero con este disco ya quedó totalmente consolidado como un artista adulto y como un artista maduro incluso, con apenas 18 años. La importancia del álbum Busca una Mujer, la verdad es que no se puede exagerar. Este disco no hay duda de que fue la consolidación de Luis Miguel como superestrella latina. Hay un antes y un después del álbum anterior que te mencioné, Soy Como Quiero Ser, y este, Busca una Mujer. También haber trabajado junto a Juan Carlos Calderón, digamos que le daba aún más credibilidad, ya que Juan Carlos Calderón había ya colaborado con artistas gigantes de la época. Sin embargo, Luis Miguel, con apenas 18 años, y ya trabajar con él, ya le daba otro estatus a su carrera, aunque debemos recordar que esto no era nuevo. En palabra de honor, ya habían trabajado juntos, así que haber trabajado nuevamente en este disco le daba aún más categoría a la trayectoria de Luis Miguel. No cabe duda de que en 1984 a 1988 la trayectoria de Luis Miguel no hizo más que crecer y crecer y demostrar todo lo que Luis Miguel era capaz de hacer en la industria musical. Pasó de ser un niño, como habíamos visto en la parte 1 de esta serie de 10 videos que te voy a mostrar, y en esta parte 2 pasó de ser un joven que para algunos era solamente una promesa a ser una estrella global, una estrella latina en absoluto, con todas sus letras, todo lo que eso conlleva. Luis Miguel ya dominaba todo lo que un artista de años ya podía conseguir, y él con 18 años ya lo tenía. El mundo latino estaba a sus pies. Todos los galardones, todos los premios, todas las miradas iban hacia solamente una persona. Y eso era fruto, como hemos visto, del trabajo, profesionalismo y también de la disciplina de parte de su padre.
Pero quizás te has preguntado, bueno, hemos visto en este video toda la trayectoria que pasó durante su carrera durante estos 4 años. Pero, ¿qué pasó en su vida personal? Bueno, este punto te lo he querido dejar para el final. Porque hay 2 sucesos que marcaron para siempre la vida de Luis Miguel. Son 2 cosas muy delicadas que, por cierto, ya se expusieron, por ejemplo, en su serie. Así que la verdad es que no hay nada que no se sepa. Y Luis Miguel ha sido muy cauteloso acerca de esto. Como si bien se sabe, ha mantenido su vida privada muy, pero muy resguardada. Muchos han intentado saber en entrevistas acerca de su vida, pero él no ha querido mencionar nada. Solamente en algunas ocasiones ha dicho pequeñas cosas acerca de su vida, pero en la serie se pudo mostrar algunas cosas. Tú te preguntarás qué pasó en su vida durante aquella época. Una de las cosas que pasaron fue lo siguiente. Su padre, por supuesto, no solamente manejó su carrera, sino que incluso manejaba la vida de Luis Miguel. También Luis Miguel, siendo un adolescente, estuvo expuesto a muchas cosas, como te mencioné en la parte 1 de este video, pero hay cosas que nadie te dice. ¿Qué hay, por ejemplo, de los excesos que tuvo Luis Rey, ya sea con el alcohol, drogas, mujeres, fiestas, y que un joven de 14 años tenga que ver eso? Y peor aún, al ir creciendo, darse cuenta que su propio padre, que lo llevó a estar en esa carrera, le haya robado todo lo que con tanto trabajo le costó a Luis Miguel. ¿Se imaginan ustedes lo que debió sentir en ese momento al darse cuenta que todo el trabajo de años estuvo malgastado por su padre? Y por supuesto, al ir pasando los años, la relación estuvo totalmente desgastada, hasta que Luis Miguel decidió dejar a Luis Rey como su padre y ya no como su manager. Él prefirió tomar esa decisión, alejarlo de su carrera, para que así él pudiera tomar sus propias decisiones y la relación no se siguiera desgastando más de lo que ya estaba. Por supuesto, la prensa y los medios especularon mucho acerca de este desgaste de la relación. Mucho se dice de que no hubo jamás un perdón o una reconciliación de ellos dos. Por supuesto que no puedo afirmar nada porque no hay nada claro, como te mencioné, acerca de esto. Lo que sí podría decirte es lo siguiente, de que todo lo que te acabo de mencionar afectó profundamente a Luis Miguel. Si bien Luis Miguel desde niño vio cómo su padre manejaba su propia carrera de mala forma, yo siento que sí le tuvo un cariño, un respeto a su padre, pero también se dio cuenta de que estando junto a él, la verdad es que no solamente su carrera estaba en riesgo, sino que su integridad, su salud mental incluso. Así que alejarse de él era lo más sano. Que tú hace un rato mencionaste que tu padre era tu mejor amigo, pero ya no es tu manager. ¿Cómo fue la separación que tuvieron, digamos, esta relación que había? Porque había, me imagino, una confusión en lo que era padre, hijo, artista, manager. Exacto. ¿Cuándo se produjo y cómo se produjo? ¿Cómo quedaron? Te imaginas bien, porque es que lo que pasa es que se convirtió en un conflicto un poco, porque cuando yo era más niño, pues sí era más fácil las decisiones que se pudieran tomar, ¿no? Al ir creciendo, pues ya uno empieza a tomar sus decisiones ya más personales, empieza a crear una manera de ver las cosas distinta, quizás, ¿no? Entonces ya no era una conversación de cómo íbamos a hacer las cosas, sino más bien era una discusión de cómo íbamos a... Porque veía las cosas de una manera y yo la veía de otra, entonces era un poco complicado mantener relación padre y de trabajo también, de representante. Entonces, por eso, pues, tomamos la decisión mutua de mejor llevarnos como padre e hijo, que es lo más importante. Okay. Porque, pues, representantes, pues, hay muchos, ¿no? Pero si lo que te acabo de mencionar puso muy triste a Luis Miguel,
lo que te contaré ahora terminó por destrozarlo, no en ese momento, sino para siempre. Algo cambió después de esto, porque su madre, que estuvo ahí siempre para él, que siempre lo apoyó, que era su resguardo en la tempestad, era esa calma en la vida caótica que tenía Luis Miguel, jamás volvió a verla. Va a casa, aquí precisamente. Mira el momento. Esto es realmente emocionante, señores. Es emocionante después de 3 meses sin ver a su madre. Aquí está Luis Miguel junto a su madre Marcela. Qué nota, qué cosa tan linda, cuántas lágrimas, qué lindo ser. ¿Es difícil ser la madre de mi hijo famoso? Para mí no. ¿No? ¿Es difícil ser un chico, un joven tan famoso como tú? ¿Tienes amigos? Claro que sí, cada vez que tengo amigos, estoy emocionado, estoy emocionado de poder tener a mi madre aquí. Tú sabías que no me lo esperaba. Estaba así muy contento, no sé. Es otra sorpresa de Sábado de la Bondad y nosotros nos alegramos muchísimo de que tú estés tan contento. Para finalizar... Lo que acaba de ver es posiblemente el último encuentro que tuvo Luis Miguel con su madre. Jamás volvió a verla. Jamás volvió a saber sobre su paradero. Una de las cosas más difíciles en la vida de un ser humano es perder a alguien que es importante en nuestra vida. Pero mucho más difícil es perder a alguien y no despedirse de ella. No saber dónde está. No saber si sigue con vida o no. Esto, sin lugar a dudas, es la gran sombra que ha tenido Luis Miguel en toda su vida. Lamentablemente, en este proceso tan doloroso que ha tenido que pasar Luis Miguel, también se ha especulado muchísimo sobre el tema. Algunos dicen que sigue viva, otros dicen que fue su padre quien tuvo responsabilidad en la desaparición de su madre. No te podría decir algo porque, por supuesto, es algo muy delicado y decirte realmente lo que pasó sería dar un juicio de algo que no se sabe. Lo que sí te puedo decir es lo que se muestra en la serie. Sin decirlo, da a entender de que Luis Rey tuvo que ver en la desaparición de su madre. Y viendo más a fondo, la verdad es que no me parece extraño, ya que Luis Rey tenía conductas de manipulación y él quería alejar a toda costa cualquier cosa, incluso cualquier persona que pudiera, entre comillas, en riesgo la carrera de Luis Miguel. Porque como te mostré en el capítulo 1 de esta serie, Luis Rey empezaba a sentir de que Marcela era un obstáculo para la carrera de Luis Miguel. Porque él, Luis Rey, buscaba la disciplina de su hijo. Buscaba que él diera más conciertos, que diera más giras. Sin embargo, Marcela, por el lado opuesto, buscaba que su hijo estuviera en casa, disfrutara de la familia, creciera junto a sus amigos, sus amistades, junto a ella también, por supuesto. Entonces, ya Luis Rey empezaba a sentir de que Marcela era un obstáculo. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? De que todo esto que te acabo de mencionar en este video, todo este proceso difícil que vivió Luis Miguel, lo vivió con tan solo 14, 15 años. Porque la última vez que vio Luis Miguel a su madre, en el video que te mostré, tenía aproximadamente 15 años. De hecho, cuando estuvo en Viña del Mar, ya no supo más de su madre. Y mientras su carrera iba avanzando, mientras había que hacer más discos, mientras había que salir de gira, dar más entrevistas, salir más, exponerse más, no le dio el tiempo de procesar todo esto que estaba viviendo, toda esta pérdida que tuvo de su madre.
Muchos se preguntan por qué Luis Miguel es tan hermético, por qué pareciera que a veces anda de malas, por qué pareciera que a veces no es feliz, por qué a veces pareciera de que no disfruta en el escenario, porque a veces pareciera de que lo tiene todo, pero a la vez nada. Y es justamente por esto. Porque a pesar de todos los triunfos que ha tenido Luis Miguel, que cualquier artista quisiera tener, a pesar de todos los éxitos en su carrera, de ser el artista latino más galardonado de la historia, la pérdida de su madre, sin lugar a dudas, marcó una profunda herida que él mismo ha mencionado, aún no ha podido sanar. Ha sido muy difícil para ti el estar separado de tu madre por tantos años. ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen, y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes. Pero bueno, pues, yo creo que es algo que en su momento podré superar, ¿no? Pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre, y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con, ¿sabes?, con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. Pero a pesar de esta herida tan profunda que dejó en el alma de Luis Miguel prácticamente para siempre, él siguió adelante, siguió con su carrera y sobre todo siguió con su vida. Eso es una de las cosas que más destaco de la vida de Luis Miguel, y en lo personal yo creo que muchos van a coincidir conmigo, más admiro de esta leyenda de la música, porque otro en su lugar hubiera renunciado a todo. Muchos artistas caen en depresión, incluso en él, a pesar de todo esto, como te mencioné, siguió adelante y siguió con su vida y con su carrera. Y en el próximo video vamos a ver lo que pasó desde 1988 a 1992. ¿Qué pasó en su trayectoria? ¿Qué pasó con sus discos que iba sacando? ¿Qué pasó con su vida después de perder a su madre y alejarse de su padre? Todo esto lo veremos en el siguiente video que estará disponible el próximo mes. Te invito a que te suscribas, a que sigas mi cuenta de TikTok, porque ahí voy subiendo y anunciando la fecha del siguiente video. Te agradezco haberte quedado hasta acá. Coméntame qué cosa de la vida de Luis Miguel te llamó la atención de esta época, algo que no sabías, algo que te gustaría saber en el siguiente video sobre la vida de Luis Miguel. Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.